Sukkot Samea. Qué bueno que están acá con nosotros. Sean todos bienvenidos. Eh, Perfecto. Bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se están conectando y sobre todo es motivo de gran alegría el poder darle la bienvenida en las redes sociales a Casa de Israel Yará en España. Igualmente a los hermanos de Casa de Israel en Argentina. Seguimos creciendo y sabemos que hay muchos hermanos en Colombia, en Venezuela, en Perú, gente en Centroamérica, gente en México, en diferentes ciudades en la nación norteamericana, donde nos seguimos extendiendo. Así que seguimos con la gran satisfacción de saber que el mensaje se está expandiendo a través de las naciones alrededor del mundo. Así que qué bueno que están aquí. Es un placer y un privilegio para este servidor de ustedes, Pablo Rodríguez, de Casa de Israel, en la Florida, en la ciudad de Davenport, poder compartir algunas notas sobre lo que es el sonido del shofar. Vamos a comenzar esta clase como de costumbre con una oración, pero vamos a hacer la oración que siempre se acostumbra a hacer antes de escuchar el sonido del shofar. La oración es muy sencilla y dice: bendito eres tú, oh Señor nuestro, eterno Rey, soberano del universo, que por tus preceptos nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas escuchar el sonido del shofar. El shofar es un tipo de trompeta especial utilizado en varias de las fiestas del Señor, según descritas en el libro de Levítico. Este era preparado a partir del cuerno de un animal puro, un animal kosher, carnero, cabra, antílope o gacela. En el libro de Levítico, capítulo 23, verso 24, dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es por eso que el shofar era comparado a la voz del Eterno, así como a la voz de los profetas. ¿Ok? Ahora bien, el Eterno se ha placido en bendecirme y en permitirme dirigirme a ustedes. Y la palabra siempre hace saber de, de que debemos nosotros siempre tener respeto y escuchar a los líderes, porque por alguna razón el Eterno nos puso aquí. Así que cuando hablamos de el profeta es aquel que advierte, es aquel que nos redirige en el camino, el que con la palabra nos hace saber por dónde conducirnos. Y esa es una de las razones por la cual nosotros le damos validez al sonido. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del shofar, tradicionalmente se traduce como una trompeta o al son de trompetas. Ya mismito en la narrativa vamos a encontrar varias de sus definiciones y cuándo eran usadas. Pero era simplemente para guiar al pueblo y redirigirnos. Por eso la alegoría del shofar en relación a la voz del Eterno, que es la que nos da su Torá, y a través de los profetas que se nos hizo saber cuáles eran sus preceptos, sus estatutos. El uso del shofar en el cristianismo y en el judaísmo mesiánico varía de congregación en congregación,
pero por lo general, estos usan pautas muy parecidas al judaísmo general. Las iglesias de corte carismático o pentecostal, entre otras, les es muy común escuchar el shofar. Lo hacen en sus servicios de alabanza, así como en representaciones de danza y de adoración a Jesús o a Yeshua para los de corte mesiánico, y a los cristianos que observan el Shabbat. En estas congregaciones creen que el Eterno, Dios, le dio el sacerdocio del templo a Aarón, del cual los levitas eran los encargados del manejo de los instrumentos y los objetos rituales. Creen también en el sacrificio y la consagración de las víctimas del holocausto animal, del cual viene el derramamiento de sangre. Todo esto, según el Nuevo Testamento, solo eran una tipología de lo que habría de venir, refiriéndose a la figura de el Mesías. Al ser sacrificado el animal en holocausto, le eran arrancados los cuernos al animal y ahí empezaba el proceso de fabricar el shofar. Pues para que el cuerno del carnero produjera un sonido, el animal tenía que morir. Así pues, los creyentes en el Mesías, simbólicamente o alegóricamente, estamos en el nivel alegórico, remés, una cosa guarda relación con otra, dice, los cristianos, los creyentes en el Mesías, son como cuernos del cual después de ser encorvados, doblegados, moldeados, tratados y sometidos por Elohim, pueden producir el sonido que él quiere. Estamos ya viendo en dónde nos está dirigiendo la enseñanza, de qué shofar estamos hablando. Aunque la mayoría de las traducciones contemporáneas de la Biblia en nuestros idiomas, de los idiomas originales, no mencionan específicamente el shofar por su nombre en hebreo, sí lo traducen en su raíz hebrea, según se menciona en el diccionario de concordancia Strong. Es uno de los recursos que siempre utilizamos porque es lo más cerca al lenguaje hebreo. Ese está en el número 8231. ¿Ok? Ahora bien, la definición propiamente dice, es una corneta o cuerno curvo, algo que es aceptable, bueno o espléndido, trompeta, bocina, clarín. También se define como brillo o brillar, ser, estar, belleza, hermosura o hacer algo hermoso, hacer una incisión o corte, incidir. Se dan cuenta, hay varias definiciones que todas se extraen de la palabra, cada una de sus letras, cada una de sus valores numéricos, pero todas son atributos del Eterno y todas cumplen con una función en determinado momento. En Levítico 23, el hebreo literal es un memorial de explosiones. La mayoría de las Biblias insertan las palabras al sonar la trompeta. Pero aquí hacer un paréntesis, porque cuando me asignaron esta enseñanza, tradicionalmente mucha gente decía, mira, pero yo quiero sonar el shofar, o yo quiero saber un poquito más del shofar. Y entonces el pastor me dice, pues mira, pues tú vas a dar la clase del toque del shofar. Bien, pero el tema principal de lo que es Sukkot, la fiesta, nos lleva a, vamos a trabajar con edificar la casa. Y yo decía, ok, pero ¿cómo puedo unir el shofar, su significado, su uso, el saber dónde, cuándo, por qué, para qué, con edificar la casa? Cuando me puse a buscar, el Eterno lo que quiere es establecer una relación con su criatura, como padre, con su hijo, y nos quiere guiar, nos quiere llevar por el camino de regreso a su casa. Y eso es lo que queremos mantener ahora en mente.
Ahora bien, ¿de qué shofar estamos hablando? ¿Dónde está el shofar? Segundo, me preguntan muchas veces, cuando tú estudias, ¿cómo tú estudias? Quiero saber cómo tú estudias. Yo básicamente lo que hago es definir el término, porque aquí somos una comunidad multicultural. Y a lo mejor lo que para nuestros hermanos en México es una palabra, para nosotros en Puerto Rico es otra, en Colombia, en Chile o en Argentina. Entonces, ¿y cómo nos entendemos? Pues, ¿qué tal si vamos al origen? Vamos a definir el término tal cual él lo definió, porque ahora podemos estar en el mismo término. Y eso es lo que quiero compartir con hoy. Les va a gustar al final. Vamos a entender por qué es tan importante conocer no tan solo el sonido, sino saber qué es lo que el Eterno nos quiere decir con el sonido del shofar, al toque del shofar. Así que algunos significados bíblicos del toque del shofar lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 16, capítulo 20, verso 18. El sonido del shofar hace al pueblo temblar. Es el temor a Dios, el temor del Señor, eso en el sentido religioso. En Éxodo 19, verso 19, el Señor responde a las oraciones del pueblo. En Levítico 23, verso 24, fiesta solemne en conmemoración al día de reposo. En Números 10, versos del 1 al 10, como señal de partida y de guerra en fiestas solemnes, holocaustos y sacrificios de comunión. En Josué capítulo 6, versos del 8 al 9, el shofar es tocado en batalla y ante el arca de la alianza que simbólicamente representa la presencia eterna del Señor de Israel. En Josué capítulo 6, versos 16 al 20, el shofar precede al grito como un clamor profético. Y entre esas palabras, porque la palabra se define a sí misma, no hay que rebuscar en diccionario. Con leerla, él mismo nos da la definición, nos dice para qué, saber el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Interesante. Los 5 libros de la Torá. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En Jueces, capítulo 3, verso 27, el shofar fue tocado al comienzo de los días. En Jueces, capítulo 6, Gedeón tocó el shofar después de ser tocado por el espíritu de Elohim. En Jueces, capítulo 7, el shofar fue tocado por los israelitas que clamaban por la espada de Elohim y este clamor fue escuchado. En Primera de Samuel, capítulo 13, el shofar fue tocado para llamar la atención del pueblo. En Segunda de Samuel, capítulo 2, el shofar fue tocado para detener una guerra. En Primera de Reyes, el shofar fue sonado para el ungimiento del rey de Israel. La unción es para delegar liderazgo. En Segunda de Reyes, el shofar fue tocado para destronar al rey. En Segunda de Crónicas, el shofar era tocado en momentos de gran celebración y gozo. En Salmo 47, cuando el Señor, Jehová, fue ascendido en victoria, elevado, alabado y loado, es el Eterno. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el Salmo 150, en el Salmo 98, en Segunda de Samuel, capítulo 6, en Isaías, capítulo 27, es un instrumento sacerdotal de alabanza y adoración al Elohim de Israel. En Segunda de Crónicas, capítulo 5, cuando los trompetistas y cantores alababan dando gracias a Elohim, la nube o la presencia de Elohim cubrió el templo. En Segunda de Crónicas, el shofar fue tocado durante la guerra. En Jeremías, capítulo 4, el shofar anunció la guerra. En Jeremías, capítulo 6, un toque de atención para los atalayas. En Jeremías, capítulo 42, un toque para los rebeldes. En Joel, capítulo 2, el shofar es tocado para anunciar el día del Señor. En Joel, el shofar fue tocado para convocar al pueblo, tanto para el ayuno como para la santificación en una reunión solemne. En Zacarías, capítulo 9, Elohim mismo marchará contra sus enemigos tocando el shofar. En Mateo 24,
mandará a sus ángeles con el clamor del shofar. Primera de Corintios, capítulo 15. Ya estamos en el Brit Hadash. El shofar sonará, los muertos resucitarán. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Él descenderá del cielo con el sonido del shofar. En Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 4, el sonido del shofar es como la voz misma de Elohim. En Apocalipsis, capítulo 8, el shofar es tocado por las huestes angelicales. Así que desde el principio hasta el sol de hoy, el shofar sigue sonando. La palabra sigue redarguyendo dentro de nuestro ser, en nuestro corazón. Tenemos que estar alerta a escuchar la palabra del Eterno, a escuchar el sonido del shofar para identificar cuándo será ese día en que estemos delante de su presencia. Aleluya. En cuanto al motivo por hacer sonar y escuchar el shofar, los sabios dicen que aunque la Torá no da un motivo explícitamente, cumplimos con el precepto por ser un decreto divino. No obstante, el shofar viene a ser una especie de llamado para despertarnos de nuestro letargo espiritual a causa de habernos involucrado en el mundo material y una exhortación hacia la introspección y al mejoramiento de nuestra conducta. Algo bien interesante cuando estaba en esta parte estudiando, nosotros nos conectamos con el Eterno y hablamos con el Eterno, está bien, pero a través de quién el Eterno nos habla a nosotros, a través de la esposa. Lo estábamos aquí, estábamos estudiando, me siento con mi esposa y fue bien curioso porque me senté a escucharla. Mira, vamos a estudiar aquí y vamos a ver dónde podemos buscar, qué podemos hacer para traer la enseñanza. Y ella me miraba y me decía, mira, Paito, en realidad no es que yo siempre te esté llamando, diciendo o pidiendo para ver si me dice, mira, un vaso de agua y yo la miro, pues, al lado. Ella se ríe. Y dice, no, mira, no es que tú estés complaciente y que siempre me estés diciendo o cumpliendo o buscándome. No, en realidad que salga de ti. En realidad haya esa disposición que si tú ves algo, mira, está bien. A ellas lo único que le interesa es que nosotros tengamos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Dar la palabra, cumplirla. Hacer eso las llena a ella mucho más estar haciendo cada tarea o cada asignación o complaciéndola en todo lo que nos pide. Yo, interesante. Necesité un tiempo para escucharla y eso fue tan bonito. Yo decía, escucharla. Pero ella dice, no, sacaste de tu tiempo para entrar en una relación de intimidad conmigo. No se trata simplemente de cuerpo a cuerpo, se trata de poder entenderla, conocer su corazón. Y eso es lo que ellas esperan de nosotros aquí en la congregación, porque aquí tenemos que demostrar lo que hacemos en la casa. Si de pronto uno ve un papelito, pues mira, déjame recogerlo, aunque no me corresponde. A todos nos corresponde porque es nuestra casa. Que si uno ve, pues mira, pues vamos a atenderla. Y que ellas vean como, wow, mira, ellas dependen de nosotros para nosotros poderlas cubrir, estar atentos a sus necesidades y ya pronto ya no te tiene que mandar, ya ella no te tiene que decir, y yo, ok. Y digo esto porque ahora vamos a entrar en un más profundo. Estábamos en el alegórico y estábamos en lo literal. Pero yo quiero hoy compartir con ustedes, mis hermanos, una enseñanza dirigida al nivel Sod. El nivel Sod es la palabra que se nos revela, que está guardada y que está escondida en el corazón del Eterno. ¿Okay? Y esto a mí me tocó mucho y es el testimonio del por qué estoy aquí. Ya mismito lo vamos a hacer. Cada precepto de la Torá tiene su cuerpo y tiene su alma. El cuerpo es la aplicación práctica del precepto. El alma es la resonancia a nivel espiritual.
Un shofar revela lo que Jehová desea que se manifieste en nosotros. Su particular sonido es el único sonido que el enemigo no puede imitar, puesto que es un grito de júbilo y alabanza en clamor a Elohim. Si ustedes ven nuevamente todas las definiciones, de pronto el enemigo quiere matar, robar, destruir, quiere distraernos, quiere mantenernos en el entretenimiento. Él no quiere que nosotros entremos en una relación con el Eterno, pero él de pronto escucha y dice, pero espera, ¿está llorando o se está riendo? ¿Está clamando? Y no sabe por dónde entrar porque no puede entender qué sonido es el que está escuchando. Y eso es importante, porque donde está el Eterno no puede estar el enemigo. El cuerno del carnero o el shofar, para llegar a ser escogido para su uso, debía ser limpiado, pulido, pasado por fuego y luego pasado por aceite. Esto es lo que significa consagración. Para que los sacerdotes aceptaran un shofar para su uso, lo inspeccionaban con cuidado para ver si tenía grietas o si estaba roto. Y de ser así, lo consideraban defectuoso y lo desechaban. ¿Habrá grietas en mi interior que estén haciendo que el sonido que sale de mí no sea el correcto? ¿Cuántas veces nosotros anhelamos en nuestro corazón? Vine a mí, heme aquí, envíame a mí. Esperamos, si algún día me dieran la oportunidad, si el pastor me llamara y yo quiero enseñar o yo quiero estar aquí, pero mira, yo tengo dotes de líder. Pero ¿qué estamos haciendo para que entonces podamos ser aceptados por la grey, por la congregación? ¿Eh? Es bien importante tener la disponibilidad, tener la disposición de servir para entonces llamar la atención del Eterno y entonces el Eterno nos pueda escoger. Porque cuando clamamos, no estamos clamando para que el Eterno esté, sino para que nosotros podamos ser bien vistos delante de Él. A la persona encargada de soplar el shofar, shofarista, es llamado toquea, que literalmente significa explosionador. También es llamado Bayal Tequiah, que literalmente es maestro del sonido o quien hace la explosión. El requisito, el requisito para este honor es ser un estudiado en la Torá y temeroso del eterno Elohim. Esta tarea no es exclusiva de los levitas, sino que todo hijo de Israel puede ser elegible para esta función sagrada, siempre y cuando sea aceptable por y para la congregación, puesto que ahora mismo no hay templo. El Bayal Tequía debe abstenerse de cualquier cosa que pueda causarle una contaminación ritual. Sobre todo antes de los servicios de la fiesta, debemos estar separados por 3 días de anticipación. Interesante, por eso no todo el mundo está de al frente. De hecho, no todo el mundo puede tocar el shofar. Yo he sabido de trompetistas, músicos que se le parten los labios y no pueden tocar el shofar. Yo me quedé eso como que algo bien serio. No hay unción sin pasar por el proceso de purificación. No hay unción sin consagración. Solo el proceso de consagración en ti hará que tu vida produzca el sonido de victoria, el sonido de gozo, alegría y salvación que otros están esperando escuchar. Los mensajeros consagrados sabemos el precio del sonido que sale de nuestro interior y llama al alma a volver a Elohim, pues la voluntad del Padre es que ningún alma se pierda. El eterno Padre nuestro Elohim quiere que el mundo escuche el shofar que está dentro de cada uno de nosotros. Y no es aquí, en este lugar, en esta congregación, donde debemos sonar fuerte y producir ruido. Es allá afuera, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros hijos, en nuestra casa, con la familia. Es allá afuera, en medio de este mundo. La
pregunta es, ¿están escuchando de ti el sonido de una vida de victoria allá afuera? En Yom Teruah se realizan 100 sonidos del shofar de la misma forma y según la creencia, algunas comunidades acostumbran a hacer un sonido largo al final lo que es llamado Gedolá. Y esto tradicionalmente se hace para confundir al ángel del mal, que se conoce por Satanás. Los sonidos son repeticiones de 3 sonidos básicos como el tequía, que es un solo soplo largo a 2 tonos, shevarim, que son 3 soplos medianos entrecortados, y terúa, que son 9 soplos cortos. Estos representan diferentes tipos de llantos provocados por nuestro distanciamiento de Elohim. El tequía es la explosión, es el toque, es un sonido claro, como de trompeta. Significa reconocer que Dios es el rey. Es el de convocatoria. Cuando al principio del servicio sonamos el tequía, ¿por qué 3 veces? Porque cuando estamos en la tierra, en Israel, estamos en las montañas. Entonces, el primer atalaya, el primer sacerdote, da el anuncio, el segundo le responde y el tercero le responde como que ahí viene el rey. Los sonidos cortados de Shevarim y Terúa son con el propósito de hacer recordar los suspiros y los lamentos del pueblo por generaciones, los cuales sirven para despertar en la persona el arrepentimiento y regresar al camino de Elohim. Terúa es alarma, son esas 9 notas pequeñas que están lo que nosotros llamamos música staccato o increchendo, que son entrecortadas. Es una rápida sucesión. Su significado es el de un pedido por piedad a Elohim. Shevarim, el quebrantamiento, son esas 3 notas cortas de suspiro suave, que significa ser doblegado o estar roto delante del Eterno. Ahora bien, Tequía Gedolá. El gran soplido. Es el gran tequía. Esta es una nota aguda sin corte y alargada, mantenida al máximo según el aguante del trompetista. El tequía Gedolá, o el toque final, suena más como una nota alegre, el cual hace recordar el gran día, cuando el shofar mayor será tocado desde el exilio a todo el pueblo de Israel en la venida del Mesías. Lo cual significa que Elohim está llamando a su pueblo, a su gente, para venir a él. Y esto se ve reflejado en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 13. Estaba yo preparándome para la clase. Es importante que siempre lo validemos con la palabra. Porque cuando alguien se acerca, mira, me hace una pregunta y usted le responde, ok, tiene 2 opciones, o le cree o no le cree. Pero cuando usted lo lleva a la palabra, ok, mira, es una muy buena pregunta, déjame buscarla. Y aquí dice, ahora no se trata de lo que usted cree o de lo que usted piensa o la interpretación que podamos tener. Ahora se trata de lo que él dijo, cosa de que cuando usted no esté, ahora ellos saben a dónde ir y buscar. En Yom Teruah, o fiesta de las trompetas, se sonaban los shofares a lo largo de todo Israel y anunciaban así varias cosas. Una, convocaban al pueblo al arrepentimiento y a retornar a la senda del bien. Ese es el sonido de tequía. La intención era despertar al pueblo para que reflexione en sus acciones, pida perdón, cambie sus actitudes y recordaran además que se le entregó la Torá en el monte Sinaí y que en esa ocasión se escuchó el sonido como de trompeta. Recordaban la obediencia incondicional de Abraham a Elohim, ya del juicio final.
la resurrección de los muertos, el sonido de Shevarim. El shofar debía producir en el oyente consternación y temor reverente ante la omnipotencia de Elohim. Anuncia la presencia del Eterno. Alertar. Uno de los significados más importantes del shofar era su uso militar. El shofar no es un instrumento de música, sino que es una trompeta que sirve como señal para la guerra, sirve de alarma, es el sonido de Terúa, es el grito, es el clamor. La más conocida batalla donde sonaron los shofares fue la victoria de Jericó. Vamos a trabajar en ello. Para ser recordados, en Números 10, verso 10, vemos la palabra circarón, que básicamente es una forma de hacer un memorial de manera que tú seas recordado. Entiéndase, que no necesariamente era recordar al Padre, sino más bien de tú ser recordado por él. Cuando el pueblo de Israel clamó a Jehová, cuando estaba siendo oprimido, Jehová se acordó de ellos. Ese clamor es una metáfora de lo que es el shofar. Así pues, cuando sonamos el shofar, queremos que Jehová escuche de que tú estás clamando a él. Yom significa día, pero terúa no significa trompeta. Cuando buscas la palabra terúa en las Sagradas Escrituras, aparece 36 veces. Ese significa como sonido de trompeta o toque de shofar. En otras ocasiones no hay trompeta o instrumento, sino solo fuertes gritos o alabanzas. Terúa quiere decir grito o clamor, alarma, explosión de alegría o de guerra. Así que podemos decir que este es un día de clamar al Eterno con gran algarabía. La primera mención del shofar en las Sagradas Escrituras la vemos desde el libro de Levíticos, capítulo 23, y se extiende por todas las Sagradas Escrituras hasta Apocalipsis. Tomando en cuenta que así los profetas hacían saber de la revelación en estos tiempos o en aquellos días que son los días que estamos viviendo. ¿Ok? Aleluya. Así que las referencias del shofar las encontramos en todas las escrituras hasta el día de hoy. Vamos ahora a entrar en lo que es la batalla de Jericó. Y esto quiero que le presten muchísima atención porque quiero que, con mucho respeto a todos ustedes, que hagan de este momento uno suyo o particular, que podamos meditar en la palabra del Eterno, que la intención es como levantarnos, y esto porque a mí me rompió primero. Lo que quiero es simplemente ser transparente y compartir con ustedes lo que la palabra ha ido trabajando en mí. ¿Por qué yo sueno el shofar? ¿Por qué me llaman para servir en el altar como shofarita o bayal tequiá? Como ustedes saben, yo tuve 18 años trabajando en el teatro y en un momento dado íbamos a poner en escena la obra El violinista en el tejado, Little Rupert, una de mis favoritas. Y tuvimos la visita de un gran violinista. Pero la realidad es que cuando uno se prepara, uno tiene que ir a una sinagoga, conocer para entender el personaje, ¿verdad? Y la obra narra la tradición de ese pueblo de Judá, de judíos. Y entonces fuimos a una sinagoga, de hecho fuimos todos, una frente a la escuela de leyes, allí en la Ponce de León, y la de Carolina en Isla Verde. Y entonces uno entra, pero uno llega hasta un vestíbulo, hay cierta área que ahí no se puede pasar. Cuando abre la puerta, pues sale el caballero para recibirnos. Yo hice así y él se me queda mirando. Dice, ¿qué tú estás mirando? Yo no lo está viendo. Y él se tocó el vientre. En eso, de este lado,
Sale otro caballero, asumo ya es como un líder o rabino, no sé, me queda mirando, pone las manos así, y me queda mirando y me dice, ¿qué usted está mirando? Y yo vengo y le digo, perdónenme, no quiero interrumpir, pero es que ustedes no lo oyen. Cuando él mira, ve el shofar. Él entra, toma el shofar. Yo lo tomé con tal delicadeza, con tal respeto. Y entonces él me dice, ¿tú sabes tocar eso? Toca. Cogí y lo toqué. Se tocó el vientre y empezó a llorar. La cabeza y empezó a llorar. Dice, no puede ser quién tú eres. Yo me asusté, no sabía dónde estaba. Y ahí empecé a estudiar. Además está decirle que ahí fue cuando empezó, y Alberto es testigo de esto, cuando yo empecé a perder la casa, perdí los carros, perdí el negocio, me fui a dormir en un cuartito, donde este me vino a buscar y a visitar. Y la realidad es que así empezó todo esto, ¿no? Mi pasada administración decidió salir de la casa y me quedé solito ese tiempo. Y lo que hice fue estudiar. Estudiar. Y lo que me llamó fue el sonido del sol. Miren dónde estoy hoy en día. 13 años después, hoy estoy sirviéndole al Eterno, dando por gracia lo que por gracia he recibido. Así que yo quiero que hoy ustedes escuchen el sonido del shofar, que ustedes puedan entender lo importante y valioso que es para nosotros conectar con la voz del Eterno. Cuando se sonaban las trompetas de la forma determinada por los preceptos dados a Moshe, el pueblo debía ordenarse por campamentos y comenzar a marchar, ponerse en movimiento para salir a la guerra. El shofar siempre era llevado a la guerra. Así el pueblo sabía cuándo debían pelear al llamado. La persona encargada de tocar el shofar se subía a la cima de una montaña. Así todas las tropas eran capaces de oír el llamado de guerra en cualquier posición que estuvieran por su distintivo sonido, y es la creencia que cuando el shofar es tocado, el mundo espiritual y natural se conmueve. Hoy, la guerra es espiritual. El shofar fue tocado en los tiempos de Josué en la lucha contra Jericó, cuando ellos rodearon las murallas y al sonar los shofarots, estas paredes cayeron, dándoles a ellos la victoria. Jericó era una hermosa ciudad situada a orillas del río Jordán, con una exquisita población, grandes recursos, tantos que eran considerada la tierra prometida. Ahora bien, los habitantes de Jericó construyeron un muro para proteger la ciudad de las inundaciones, porque estaba por debajo del nivel del mar, y de las invasiones, porque era una ciudad codiciable. Mucha gente quería llegar a Jericó y tener acceso a sus recursos. Sus habitantes eran felices, pero no le servían al Señor. Y algo pasó. No se percataron que al construir el muro, también se estaban encerrando a ellos mismos. Ahora nadie entra y nadie sale de Jericó. Se habían sitiado. Al no tener contacto con el exterior, no tenían acceso a cosas nuevas, a experiencias de vida nuevas. Así que empezaron a vivir en una rutina. Como ya sabemos por la narrativa de la historia, para lograr la ocupación de Jericó por los israelitas, es decir, para la conquista de tu vida, de tu anhelo, de lo que tú deseas, es necesario derribar el muro que has creado en tu mente. Elohim le dijo a Josué que los guerreros debían marchar alrededor de la ciudad por 6 días, y al séptimo día, luego de un gran grito,
las murallas caerían. ¿Sabes? Todos los seres humanos construimos muros de forma inconsciente para protegernos y sentirnos seguros. ¿Cuántas veces hemos sentido miedo o temor al maltrato, o a que nos roben, o a que se burlen? Hoy miramos los muros de nuestra vida. ¿Cómo eras cuando niño? ¿Cómo era mi vida de joven? ¿Cuáles han sido esas experiencias que desde niño hemos sufrido, como el maltrato físico, el abuso sexual, presenciar violencia doméstica, el abandono y el rechazo, que nos obligaron a crear nuestros propios muros y nos provocan a llevarnos con frecuencia a bloqueos emocionales que marcan nuestra vida, nos detienen y nos alejan de lo que nos produce dolor? ¿Cuáles eran mis metas y mis sueños? ¿Qué cosas quería lograr? ¿Qué lugares quería visitar? ¿Cuántos hijos planifiqué tener? ¿Qué me hizo cambiar de opinión o cuáles fueron las circunstancias que me hicieron cambiar y que destruyeron mi confianza y me ponen a la defensiva para evitar ser herido nuevamente? El bloqueo emocional te ayuda y te ayuda a enfrentar el dolor, pero te aleja de ti mismo y de los demás. Los muros emocionales pueden ocasionar enfermedades físicas y mentales. Aumenta el riesgo de caer en adicciones. Y si no trabajas en la destrucción de estos muros, te sentirás muchas veces encadenado y no podrás experimentar la libertad que Elohim quiere para ti. Así que detente, piensa por un momento. ¿Qué me hizo encerrarme en mi Jericó? Jericó, hoy soy yo. ¿Verdad es? ¿Cómo quiero continuar viviendo de ahora en adelante? ¿Será que esos muros que he levantado tienen que permanecer ahí para siempre? ¿Tengo esperanza? ¿Puedo hacer algo para lograr ser quien yo quiero ser y no quien los demás quieren que yo sea? El primer paso para derribar los muros y comenzar a sanar es descubrir su origen y liberar la carga emocional. Realmente tienes que tomar la decisión de enfrentarte a ti mismo, perdonarte a ti primero y comenzar a perdonar a los que te han hecho algún mal. Tienes que estar decidido a derribar el muro de protección que has construido en tu corazón. Esto es circuncidar tu corazón. El arrancar las raíces de amargura que albergas en tu corazón te ayudará a sentirte libre y comenzarás a experimentar una vida llena de paz, gozo y alegría. El segundo paso es aceptar tu herida, entenderla, reconocerla y llorarla. Los hombres también lloran. En silencio, en la soledad, llorando. Limpiarla. Es decir, conscientemente hacer que este sea el último día que te dolerá. El soltar la herida y celebrar la liberación emocional es reconocer que las personas de mi presente no tienen culpa de mis heridas del pasado. Te aseguro que los escombros dejados por la caída de tus muros como resultado te llevarán a poder ver las cicatrices, pero sin experimentar dolor. Si brincas este proceso, no sanarás y estarás limitado, permaneciendo en amargura, en dolor y encerrado en ti mismo. Sentirte libre. Recuerda que el eterno Padre, nuestro Elohim, hace ya mucho tiempo nos regaló en la figura del pueblo de Israel el celebrar esta victoria. Ahora te pido que prestes mucha atención, pues si quieres derribar esos muros, es ahora el momento de hacerlo. ¿Estamos listos? ¿Están listos para dar un gran paso en su vida?
levantar al sacerdote de su casa, ser verdaderamente hombres, empezar a tener una vida llena de gozo, llena de felicidad, llena de paz, shalom bait, paz en el hogar. Jericó tiene 7 tipos de enemigos, 7 tipos de cosas en contra de las que hay que luchar diariamente, constantemente están acosando nuestra vida. En Josué capítulo 3, le voy a enseñar cómo es que yo estudio. Cuando usted abre la Biblia y usted lee y escucha algo así como que en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de ti al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe lo que es el eteo? ¿Alguien me puede decir qué es el cananeo? ¿Qué significa el fereceo? ¿Contra quién me voy a enfrentar? Porque él me dice, ah, ok, mira, sí, qué bonito, él siempre va a estar conmigo. Bueno, eso era un grupo de gente allá, eso eran unos pueblos que cuando ellos salieron por el desierto, él los iba a acompañar. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo hoy? El pueblo de Israel luchó contra los cananeos, los mercaderes, luchó contra los mercaderes, que hace transacciones, hacer la carne. Los cananeos son figuras de la carne que siempre está buscando, vendiendo, siempre está traficando, siempre quiere pactar y hacer lo que quiera por un precio más barato. Siempre está pendiente al descuento, a la rebaja, a lo más económico. Siempre está buscando de dónde sacar ventaja. Esta es una de las naciones con la que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. Es estrictamente necesario que hagamos morir la carne. ¿De qué manera? Por las obras del Espíritu. Esa es la única manera de hacerlo y obtener la victoria. Necesitamos empezar a vivir en el Espíritu. Necesitamos empezar a vivir por encima de nuestras limitaciones. La carne es algo que se puede apaciguar, se puede controlar, se posee, se conquista y luego con el pasar del tiempo finalmente se le echa afuera. Pero ella va a volver en cuanto tenga la oportunidad. Tenemos que estar alertas porque la tendencia al mal siempre está ahí. La mala inclinación siempre está presente en nosotros, pero debemos estar listos en constante oración. Si nos fijamos en la figura del maestro Yeshua, en quien la escritura dice que se hizo hombre, pero a la vez deja bien claro que nunca usó su poder divino, sino hasta cuando el Padre le marcó y le dejó caer el Espíritu Santo sobre él para que hiciese milagros, porque eso fue lo que dijo el maestro. Yo hago lo que veo a mi Padre hacer. Al pasar por esta tierra, se hizo hombre, pero vivió en el Espíritu y por el mismo Espíritu hizo morir todo aquello que lo atacaba, todo aquello contra lo que nosotros peleamos diariamente. Por eso es él el ejemplo a seguir. Él les enseñó a los discípulos a batallar contra todo eso a través del Espíritu. Pero como el Espíritu no habitaba en los de Jericó, les dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Solo por el Espíritu podemos tener conciencia de este reino y sobre todo de poder vivirlo, vivirlo plenitud. El eteo. El eteo es el miedo.
es hacer que se postren por causa de la angustia. Dominaban por medio del dolor, por medio del temor. Los eteos simbolizan todo aquello que nos hace decaer por temor, que nos hace temer del mañana, del futuro, del tiempo presente y del pasado. Nos hace controladores por miedo a que vean nuestra vulnerabilidad. Es un enemigo que no nos deja disfrutar ni este ni ningún momento de nuestra vida. No les gusta perder. Se vive temeroso de perder, de no tener la razón, de no disfrutar las cosas. Las Sagradas Escrituras nos invitan a no estar afanosos por nada. Antes sean conocidas nuestras peticiones delante de Elohim. Mateo 6. Ese es el remedio delante del Eteo. Dar a conocer a nuestro Elohim, que da de comer a las aves del cielo y viste a los lirios del campo y nos provee todo lo que en realidad nos hace falta, nos da lo necesario y nuestro Elohim suplirá todo conforme a sus riquezas, gloria. Qué hermosa promesa, ¿verdad? No conforme a nuestras necesidades, sino conforme a sus riquezas en gloria. El Ebeo. Ebeo significa lugar pequeño, estrecho, acomodado. Esta es otra batalla que tenemos que liberar. Salir de la zona de comodidad. No podemos decir, ya llegué, ya conseguí lo que quería. No podemos ser conformistas ni con lo que tengo ni con lo que hice. Siempre hay algo más. Lo bueno es el enemigo de lo excelente. El conformismo es igual a muerte, es igual a no movernos, es estar estancados en un pantano. Estamos ahí, pero sin razón de ser, sin vida. Y todo lo que entra en el pantano se muere. Recuerda que el agua pasada no mueve molino. Es un decir para entender que la vida sigue su marcha y lo importante no es lo que hemos hecho o dejado de hacer hasta ahora. Lo importante es lo que podemos hacer a partir de ahora en adelante. Se confunda. Usted puede decir que la anterior fue no abrirse, pero en el sentido de solo querer aprender sin vivir. Pero en este lugar acomodado no podemos darnos el gusto de decir, con esto ya llegué a saber todo lo que quería, o llegué a hacer, o ya llegué al lugar donde estoy bien. La famosa frase, yo estoy bien así, yo estoy bien aquí. Por favor, no sea usted de los que se conforman. Procure siempre querer más, dar más, elevar la vara. De nosotros depende que esta casa se levante. Nosotros somos como un faro que ilumina la vida de la gente que está alrededor. Todo el mundo quiere ser líder, pero el único requisito para ser líder es tener seguidores. Si usted mira para atrás y nadie lo sigue, ¿pero a quién están siguiendo? ¿Realmente los estamos conduciendo por el camino perfecto? El camino de la verdad. Los hijos se pueden sentir orgullosos de nosotros. Nuestras esposas se pueden sentir orgullosos de nosotros. O ya llegamos, ya yo me sé lo que quería saber. Yo estoy bien así. En el Señor tenemos que querer llegar a su lugar de reposo, requerir más de su presencia, más de Él mismo, porque siempre hay algo más. Si Él ya nos reveló su palabra y nos dejó ver de manifiesto su amor y su misericordia con las bendiciones hasta ahora recibidas, pidámosle tener el privilegio de estar sentados en su mesa y nos conceda llegar ante su presencia y ver todo el honor y su esplendor en la eternidad. Por eso su Mikra es un ensayo. Queremos estar delante del Eterno, sentados en su mesa. Ah, pues perfecto. Vamos a practicar un bootcamp.
Vámonos para Sucot. Ándale. Y ahora, el fereceo. Literalmente, este nombre significa un país abierto. Estos son figuras de aquellos que están abiertos a todas las cosas y se dejan llevar por todas las corrientes sin adquirir firmeza en una verdadera doctrina. Es un solo lugar. Perdón, firmeza en una verdadera doctrina en un solo lugar. Son a los que llamamos veletas, van a donde los lleva el viento. Siempre están escuchando voces y buscando información de aquí y de allá. No, pero mira, el rabino aquel dijo, no, pero mira, aquel dijo. Ajá, pero es que la oveja escucha la voz de su pastor y lo sigue. So, ¿quién es tu pastor? ¿A quién está siguiendo? La palabra no se hizo para contender. Al Eterno no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Es esa nación que siempre está tratando de que quieras todo lo nuevo acerca de Elohim, acerca de Jehová, acerca de Dios, el eterno Padre, nuestro Elohim. No, esto se hace así, no, es que esto se hace así. Ay, ¿quién lo dijo? Estos no te permiten encontrar tu verdadera identidad de quién eres, porque siempre están tratando de imitar a otros o tratando de saber más y más. Entienda que el eterno Padre nuestro Elohim está buscando ungidos con hambre y sed de la revelación divina que viene de él mismo. Tanto amó Elohim su pueblo que entregó a su hijo para que todo el que en él creyera no se pierda, mas tenga vida y vida en abundancia. ¿Qué haces tú buscando en otro lado? La exhortación es a que siempre hables a aquellos que tenemos la necesidad de ser usados por el Eterno, ya sea porque estamos de frente al pueblo o porque necesitamos enseñar a otros. Mientes en la doctrina verdadera del Padre, en la roca. Es necesario que tenga la disciplina para orar, para leer y sobre todo buscar del verdadero Elohim y pedirle el don de sabiduría y entendimiento que proviene de su Espíritu Santo para saber escuchar la voz de su pastor y seguirlo. Cuando hablamos de disciplina, disciplina es hacer lo que tengo que hacer aunque no quiera. Siempre estamos cansados, la pereza, tenemos sueño, empezamos a leer, eso ya tú sabes que no hay disciplina. Que si tú estuvieras con hambre y sed, quieres más, quieres más. Al principio yo empezaba a orar, ponte a orar. Y yo, tú eres loco, Centella, ¿qué voy a decir? Y cogía miedo que me pusieran a orar. Y cuando oraba el Padre Nuestro y se acabó. O dos o tres palabritas y ya. Antes tenían que darme tres pescosas para que empezara. Ahora me dan 10 para que me calle. Que cuando te adentras en la palabra te llena tanto y tanto y tanto que quieres leerla toda en una oración. Así debe ser. Que todo tu ser alabe al eterno Padre. No podemos ir de congregación en congregación buscando unción o peor aún, buscando un título o un reconocimiento o la revelación sin aplicarla, sin vivirla. Los que se dejan vencer por esta nación nunca se aplican, nunca aprenden, a pesar de todo lo que saben, no saben nada. ¿De qué les vale saber si no la ponemos en función, la ponemos en práctica? El jerjeseo, la idolatría, todo lo que te distraiga de adorar a Elohim. Cuando Yeshua salió a orar en el Getsemaní, salió con 3 de sus discípulos. Pedro, el mayor, Juan el menor y Santiago su familiar. Y el tiro de una piedra se fue a orar y cuando regresó los encontró dormidos.
¿Qué significa la palabra dormir? Cerrar los ojos significa estar distraídos, entretenidos. ¿Recuerda cuando dije, vamos a poner aquí la cortina? Ah, es para que no los vean, es para que no nos distraigamos, cuando más nos distraemos. Estamos aquí, pero realmente estamos aquí. Estamos pensando en lo que está pasando en el cuarto de al lado. Bueno, eso es estar dormido. Dormido no es cerrar los ojos y roncar. Estar dormido es estar entretenidos, estar distraídos. Ese es el jerjeseo y eso es un tipo de idolatría. Es una nación que no tiene identidad propia, un significado específico. Siempre estuvo presente en las batallas de Israel. Es una batalla, es normal. Ahora que lo conocemos, ahora podemos entenderlo. Vamos a trabajar con ella, vamos a ayudarnos. Se hizo pacto con ellos cuando el muro de Jerusalén estaba destruido. Eran los que construían altares de madera, imágenes a las cuales adoraban y que no permiten adorar al Elohim verdadero. Se involucra en charlas sin sentido, perdiendo el tiempo, haciendo perder el tiempo de otros a su alrededor. En Shabbat, en la fiesta, el centro debe ser el Eterno, que toda la conversación gire a Él. Sin embargo, ¿cuántas veces todos nosotros hemos estado en esta batalla? Estar en nuestros propios asuntos, como dice el profeta. Si apartares tu pie de hacer tus propios asuntos, llamaras al Shabbat de ley, te concederá la bendición de Yahweh. Los jerjeseos son esos que no pueden perder algo material por causa del reino. Eso es una cita con alguien o una reunión de encuentro o un evento. Te invitan para una charla, te invitan para la congregación. Ah, mira, caramba, es que tengo que, es que, pero cualquier cosa que te produzca placer, satisfacción personal, pero no tener la disciplina de hacer lo que tengo que hacer, aunque no quiera. Son los que se oponen o los que ponen excusas para no recibir la bendición o la libertad que Elohim quiere darles. En Mateo 8, verso 28, es impresionante ver cómo los endemoniados no dejaron que Yeshua se quedara por mucho tiempo en su territorio, porque tenían miedo de ver la libertad que el maestro estaba dejando en ese lugar, además de la gran pérdida que ellos veían al perder todos aquellos cerdos. Los jerjeseos son los que ponen excusas para diezmar, para servir o ayudar, ponerse manos a la obra. Ponen excusas para no recibir la libertad que el Eterno quiere darles. Ofrendan, pero con dolor. Tienen más amor por lo que el mundo le puede ofrecer ahora en lo material que la libertad que Elohim nos da. Es el que escucha la prédica o el seminario y siempre es bueno para otro. Ay, si mi esposa estuviera aquí. Ah, pero es que fíjate, eso es bueno para el vecino. Ese, mira, oye, el primo mío necesitaba estar aquí y escuchar eso. Si mi familiar lo hubiera oído, a lo mejor el vecino, el amigo, cosa piensa igual de ti. El amorreo, soberbia, provoca siempre llamar la atención. Depende del reconocimiento público. Este es el tipo de gente que quiere estar siempre en prominencia, ya sea por su apellido, o por su posición, o por su estatus social. Contra esto hay que luchar constantemente, con el sentirnos más que otros, con el menosprecio a los demás, creyéndonos saber más que otros, para evitar la arrogancia y la soberbia, y así mantener la humildad de espíritu, la humildad de corazón y la humildad integral de nuestro ser. Debemos estar atentos a prestar oídos. Me gustó la frase cuando
El hermano Alex decía, el Eterno, al que tenga oídos, que oiga. Pero en ningún momento dijo, el que tenga boca, que hable. Por hablando, y nosotros siempre tenemos algo que decir. Cada maestro tiene su libro. Deja que fluya el mensaje, porque todos aquí somos buenos, podemos ser maestros, podemos enseñar, pero en su momento. Es muy importante que mantengamos nuestra humildad. No podemos ser todos pastores o todos maestros. En realidad no podemos tener todos la misma posición, ni cumplir con la misma función. Claro es que el Eterno puede cambiar todo en nosotros. Claro que sí. Nuestro carácter, nuestro intelecto, nuestra posición, todo. Pero es bien importante mantenernos humildes. Es muy necesario que mantengamos nuestra humildad para que la prominencia en el rey, porque la prominencia en el reino no existe. En el reino todos somos iguales. Ahí no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra. Todos somos iguales. Grande en verdad es la sabiduría de nuestro Elohim, que de una manera o de otra nos encerró a todos en una misma cosa, la emuná. Tal vez tenemos mucho que aprender los unos de otros, y ciertamente sí, porque hay cosas que usted sabe que yo no sé, así como también yo sé cosas que usted no sabe. Por eso yo siempre digo, todos somos parte de un todo, somos como un rompecabezas. Entonces, ahora cuando mi hermano Alberto trae a la mesa su punto de vista, porque el Eterno le reveló la palabra de una manera, y digo, espérate, esa es la pieza que me faltaba. Y José y Oscar y así cada uno de nosotros. Y espérate, ahora yo voy formando mis rompecabezas. Todos somos parte de un todo. El Jebuseo, camino trillado. Es la nación que ataca de una manera muy especial. Es la que nos mantiene atados al pasado, penando, pensando en quién nos hizo mal, en lo que no salió bien. Nos mantiene viviendo las mismas experiencias o queriendo disfrutar de aquello que nos hizo bien como si fuera para toda la vida, tratándonos como nos tratábamos antes o sintiendo las mismas cosas. Son los que dicen, es que yo siempre lo he hecho así. Son los dardos de fuego del enemigo que vienen todos los días de nuestra vida. Son todos los momentos que nos tratan de sacar de quicio y privarnos de saber quiénes somos hoy. Son los que cargan con el peso de la culpa, hacen juicio y no saben cómo pedir perdón, recordándonos lo que fuimos, lo que aparentemente no es perdonado, lo que no es olvidado. Es aquí cuando te encuentras con alguien del pasado que sabe todo sobre tu pasado, pero no conoce tu presente desde que conoces la verdad de Yeshua. Entonces comienza la batalla con aquello que ya Elohim ha perdonado y olvidado, porque esta nación, por más que trates de demostrarle que has cambiado, realmente a esta nación no le interesa que tú le demuestres que ya no eres quien eras. Es esta solo la que le interesa sacarnos de nuestra privilegiada posición en el reino y nos quiere traer a nivel de la tierra. Son los que quieren verte aplastado por la vergüenza. En Deuteronomio, capítulo 7, versos del 1 al 6, dice, cuando Jehová tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Elohim las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia,
y no te aparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de ir en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Elohim. Jehová tu Elohim te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor nos la ha entregado, es decir, nos ha dado autoridad sobre ellas. Solo hay que enfrentarlas, solo hay que hacerles saber que sobre ti está el Espíritu Santo de Elohim, sobre ti está su poder y nadie te puede vencer porque tú todo lo puedes en el Elohim que te fortalece. El amor del Padre es tan grande que te dice hoy, no temas, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Así que si crees que has sido vencido, levántate. La tierra de tu corazón le pertenece a Él, al Eterno. Estas 7 naciones solo habitan en nuestra mente, en nuestra alma. El alma le pertenece al Eterno. Estas 7 naciones habitan en nosotros que le hemos dado lugar con nuestras heridas, con nuestras emociones pervertidas. Es hora de que ahora que las conocemos, las echemos fuera. Hagamos más alianza con ellas. No nacimos con ellas, no son parte inherente de nosotros. Ahí vinieron a habitar por causa de la vida misma, pero hoy estas ideas preconcebidas por la influencia del pasado pueden salir fuera si nos apegamos a la palabra de nuestro Elohim por los méritos y en el nombre de Yeshua. Padre amado, Padre bueno, Abacados, ten piedad y misericordia de nosotros y no nos trates como merecen nuestros pecados, sino conforme a tu infinita misericordia. En los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya.